Bueno, estamos en vivo aquí a través de Pulso Sur, el canal de la capital. Hoy tenemos una entrevista de lujo, una entrevista pues de esas que no todos los días conseguimos aquí en Pulso Sur. Tenemos a un invitado a quien le damos la bienvenida. Tenemos a don Arturo Abreu Marín. Mucho gusto. Embajador plenipotenciario, diríamos aquí, o el superdelegado, digo, en términos de como la gente dice, ¿no? Pero, ¿cuál sería el término correcto, don Arturo? Es coordinador de delegaciones. Coordinador de delegaciones. Delegaciones. Aunque ya no existan las delegaciones, así nos nombraron el 10 de julio del año 18, cuando todavía no era gobierno. Okay. Me imagino que esto posteriormente... Ha ido evolucionando. La cuestión es, soy delegado federal, a secas. Ok. Bueno, para la gente que nos sigue, queremos decirle que pues ha sido delegado de Profeco en Tabasco, secretario de Fomento Industrial, contralor en la Secretaría de Educación. Así es. También ha sido delegado en Banobras, en la subdelegación del gobierno de Milpalpa, bueno, en ese entonces, ¿no? Hace muchos años, en tiempos de don Luis Echeverría. Y también ha estado en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, en Banobras. Bueno, en Banobras solamente en Tabasco. Ok. En donde estuve en el sureste fue en Nacional Financiera, okay, en donde duré 18 años, primero de gerente regional en un estado y después como gerente divisional y director divisional de todos los estados del sureste hasta los límites con Tamaulipas. Y en el gobierno de la Ciudad de México estuvo en el CAPSE. Y fue una de mis últimas chambas como gerente de recursos humanos. Ok, bueno, pues miren, tremendo currículo, muchos años de trabajo. ¿Quién ya había venido a Chetumal hace 18, 20 años? Bueno, hace 18 años vine con el ánimo, más bien con la decisión de ser el delegado de la Secretaría de Educación Pública Federal, pero sucedieron cosas políticas y el día que me iban a dar posesión del puesto, un amigo mío de Petróleos Mexicanos, porque allí estuve también, el ingeniero Alcérreca, a quien estimo mucho, me dijo que qué había pasado conmigo, pero que le había yo hecho a un exgobernador de Tabasco. Ahí me quedé, ya supe de qué se trataba, y me dice, ya hablamos con el señor secretario de Educación, y parece ser que te van a dar Colima o Nayarit. Y le dije, sí, muchas gracias, Víctor, y me fui a México, naturalmente, a dar las gracias a la gente que me estaban promoviendo para delegado federal, y me regresé a Quintana Roo, aquí, hasta que acabó el tiempo de el contrato de arrendamiento, que además lo pagué por adelantado, así que tenía que cumplir, y dije, me encontré con un amigo, ¿por qué te quedas en Chetumal? Vente a Cancún, y me quedé en Cancún. Ahí estuve haciendo de todo, pues, durante mucho tiempo. Los tiempos que Cancún todavía estaba en ese apogeo, ¿no? Hace 18 años ya estaba Cancún fuerte. Pero pues yo no, en cierta manera, yo no sé, cuando te quitan la alfombra, después de trabajar tanto tiempo en la administración pública, y te quitan el tapete, la alfombra, hay veces, tú no sientes que pasó nada. Los que se dan cuenta de que sí te pasó algo son tus parientes más cercanos, mis hijas y mi esposa. Se dieron cuenta que me había yo bajado de las baterías y pensaron que hasta me iba a ir de este mundo. Por eso siempre le doy las gracias a Quintana Roo, porque aquí reviví. ¿De qué manera? Pues me encontré un amigo tabasqueño y empecé a colaborar precisamente en las precampañas y campañas del actual presidente de este país desde el 2006. Le tengo que hacer una pregunta obligada. Sí. Ese es tema de esta entrevista. ¿Cómo es el presidente de la República? Digo, porque mucha gente conoce lo que ve a través de las redes sociales, las recomendaciones buenas o malas, pero usted ha trabajado con él, lo conoce muchos años, digamos, también son de... No trabajé directamente con él, pero sí lo conocí en las actividades que él desempeñó cuando estuvo en el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, precisamente, una gente revolucionaria siempre y a favor de la clase indígena, y digo, no la clase, sino de la zona indígena de Tabasco, que es el Jalpa y Nacajuca,
la chontalpa baja que le decimos nosotros, y siempre fue una gente muy sencilla. Y desde aquel tiempo, yo me acuerdo que Miguel de la Madrid todavía no era presidente de la República, pero sí era secretario de Estado, y en ese tiempo estuve en una reunión general en donde participaron los dos, y desde ahí alabó tanto don Miguel de la Madrid a Andrés Manuel, que yo dije, pues va a levantar, tarde que temprano va a levantar el vuelo, cosa que lo ha hecho. Pero tú me preguntabas de cómo es, como persona, como lo vean, como lo ven, es una gente sencilla, humilde en el sentido correcto de la palabra humildad, porque es una gente que lo que piensa, lo dice, es congruente con lo que, no digo que sea o sea, perfecto, porque no existe la palabra perfecto para nadie, ¿no? Entonces yo creo que es un ser humano con sentimientos y es una gente de primera. Pregunto esto porque como ha cambiado las formas de cómo un presidente debe conducirse, generalmente los presidentes en este país pues eran como tlatoanis, que tenían que ir con todo un séquito de gente que los cuida, de gente que los vigila. La gente no podía llegar y saludarlo, o de repente que el presidente de este país se baje de la camioneta y se baje a comer un helado o a comerse, pues, no sé, en el bulevar a lo mejor una marquesita aquí en Chetumal. Eso. Bueno, yo te quiero decir esto. ¿A qué grado es sencillo, Andrés Manuel? Yo todavía no me acostumbro a decirle presidente, pero tengo que decirle ya la investidura presidencial. Así es, pero por decirte así, andaba solo, no hacía campaña política, sino estaba recorriendo, el primero recorrió todo su estado, y era de las gentes que si a medianoche le tocaba en una ranchería y no podía seguir caminando, pues se alojaba en la casa, por muy sencilla que fuera y humilde que fuera la casa, y por muy humilde que fuera el plato que le fueran que si era pues, chicharrón con frijol o un frijol con puerco al estilo campesino, ahí a medianoche lo comía y ahí se quedaba en una hamaca o en lo que fuera. Ese es Andrés Manuel, el verdadero Andrés Manuel. Lo que estamos viendo ahora es el reflejo. Claro, ya lleva la escenografía del Palacio Nacional a la hora que se come un puchero, pero la verdad es que es una gente sencilla. Naturalmente yo sí quiero decirles algo que debe conocer el pueblo de México. Él es una gente democrática y a pesar de que en sus inicios fue una gente muy rebelde contra las instituciones, ahora que está al mando de las instituciones, él está ejerciendo el poder. Y ahorita este año ha sido el año de entrada. Yo siento que hay muchas cosas que van a suceder a partir del segundo y tercer año. Muy buenas para los mexicanos. Buenas para los mexicanos, pero va a tener que ejercer el poder más. O sea, me refiero a que ahí va a aparecer la verdadera figura de lo que siente Andrés Manuel. Cuando exista gente, vamos a suponer cualquiera de nosotros, cualquiera de la gente que tiene cercanos en el gabinete y dé una orden para que se haga algo y esa persona falla, en ese instante van a saber quién es Andrés Manuel. Y el día que alguien cometa el error de hacer algo en contra del pueblo, ya sea económicamente o omita su participación, en ese instante van a saber quién es. Preguntaba esto porque hemos visto que en este primer año ha sido, obviamente primero trae un presupuesto acotado, porque él entra y ya tiene un presupuesto definido y pues no tienes mucho margen de maniobra. Vemos que están haciendo el cambio de los famosos delegados federales, que ahora ya no van a ser delegados, van a ser coordinadores. Representantes. O representantes de la nación, por así decirlo, del gobierno. De cada secretaría. Todavía aquí en Quintana Roo, concretamente, hay muchas delegaciones federales que hay encargados y están en el proceso. Casi todas. Habrán 3 o 4 que ya estén nominados. ¿Qué es Conagua? Conagua, podríamos decir, Conagua y SCT. Okay. Son las faltas Semarnat, que son de las grandes, con todas sus ramificaciones. Mira, aquí estamos viendo una foto en esos tiempos que estábamos en proceso, ¿no? No sé si recordará esos tiempos. Bueno, aquí ya cuando estuvo con el gobernador. Aquí tenemos algo me acuerdo de esa nota porque él comentaba de que era importante
que el sureste por primera vez pues tuviera el nivel que se merece. Generalmente toda la inversión había sido al centro y al norte del país, y el sureste estaba abandonado en términos de inversión, o sea, en infraestructura. Bueno, hay una cosa muy importante. Hay que ver que el sureste, independientemente de que ha proveído al país de muchas cosas, y principalmente el petróleo, también la época en que los presidentes anteriores hicieron las grandes presas que hay en el estado de Chiapas. Y yo creo que esa obra se hizo para ayudar al centro y ayudar al norte. No se establecieron los distritos de riego que se establecían en Sinaloa o en cualquiera, en Sonora, sino que acá se quedó todo pendiente, porque así lo determinó la presidencia de la República de aquellos tiempos, y él se fija en el sureste, independientemente de que es el más atrasado de todo el país, está lleno de recursos naturales, y no solo naturales en el aspecto de producción a futuro, sino, ya lo vemos, el turismo es una cosa importantísima que sí se fijó desde los sexenios anteriores, pero que ha dado, donde el boom ha aparecido en los últimos 20 años. Sí, la industria sin chimenea le ha dado a este país otra vocación, otra cara, otra imagen, pero también trae contras, o sea, y esos son los que tenemos que luchar. Eso le decía yo a chetumaleños de las cámaras de comercio, del Consejo Coordinador Empresarial, que teníamos la oportunidad en Quintana Roo y sobre todo en Chetumal de ver lo que sucedió en el norte y que crezca la industria hotelera o la industria que se puede establecer a partir del Tren Maya, y que crezca sin toda la problemática que se está dando en el norte del estado. Toca usted un tema fundamental, un tema que ha sido en algunos momentos controvertido y también que es una gran oportunidad para que el sur del país pues tenga conectividad, tenga precio muy bajo para transportarse. Por desgracia estamos en algo que ha dicho el presidente, los grandes monopolios de este país pues han sido los que han dictado el rumbo, ¿no? O sea, las grandes compañías autotransportistas pues no quieren el tren y le están invirtiendo por todos lados para que en las redes sociales, en diversos medios de comunicación digan, es que el tren no nos va a ayudar, el tren va a contaminar, el tren va a matar jaguares, que no hay estudios de esto. O sea, hay una contrarréplica, por así decirlo, de ellos. Todos sabemos eso, que sí el establecer un ferrocarril o un tren como el que se pretende hacer, no solo aquí, sino en el istmo de Tehuantepec, van a afectar, van a afectar, va a haber un cambio social también, cambio político en todo lo que es el sureste de México, pero se está buscando la manera que monte que botes, monte que tienes que resembrar, pero como tú decías hace rato, ojalá y siembren más frutales que maderables, porque maderables tenemos, todo el estado de Campeche todavía tiene casi una selva completa de maderables. De muy buen nivel. De muy buen nivel. Así que yo sí siento que va a cambiar toda la fisonomía. Y quiero decirte, hay algo, también le interesa al gobierno mexicano, aunque lo critiquen, de que crezca Guatemala, que crezca El Salvador, que crezca Honduras y Nicaragua, porque no podemos tener parientes que son nuestros primos hermanos mayas, en condiciones, si estábamos mal en el sureste, hay zonas muy pobres del sureste que si las comparamos con las de Centroamérica, están mucho mejor que las centroamericanas. Y no tenemos, así como en una familia no nos gusta tener parientes pobres, tampoco debemos tener vecinos pobres. Bueno, pero esto también entra ya con la famosa conectividad, ¿no? Nos acercamos más, incluso estuvo aquí hace poco el presidente electo de Guatemala y estaba viendo a ver cómo hacer una sinergia y a tener un vuelo directo de Cancún a Guatemala, o precisamente de Chetumal a Guatemala. A mí me gustaría más que en lugar de que fuera de Cancún a Guatemala, se convirtiera Chetumal en un verdadero aeropuerto internacional, en que no tuviera que ir el avión que va a bajar en Chetumal, tener que ir a reconocer Cozumel para poder llegar a Chetumal. Yo creo que aquí es donde los comerciantes antiguos
que amasaron buenos dineros y gente importante del sur del estado, piensen en que puede ser un filón de negocios el establecer una línea aérea. Una línea aérea con el objeto de conectar. O sea, una línea aérea, digamos, internacional, regional, por comenzando la línea aérea entre, digamos, lo que es el sureste. Es decir, así como existen aviones que vienen de la Ciudad de México rumbo a Cancún y rumbo a Mérida y a Cancún y Mérida, exista también formas de viajar desde el puerto de Veracruz, de Villahermosa, de Minatitlán, directos a Chetumal, igual que podía hacerse de Chetumal Campeche, porque para salir de Campeche y llegar a Chetumal tienes que recorrer toda una cantidad de kilómetros, y ya con lo que hemos visto de la inseguridad, mucha gente ya no quiere, se tiene que venir en autobús porque creen que es más seguro en lugar de utilizar su vehículo particular. Y sobre todo, mucha gente está visitando el destino turístico Bacalar. Digamos que en Quintana Roo, Bacalar se está posicionando como una de las marcas premium. Y para mí Bacalar es lo más bello que hay de Quintana Roo, aunque se molesten los de las playas del norte. Para mí lo más bello que hay de todo Quintana Roo es Bacalar. ¿Cómo Bacalar, impacta? y no Bacalar el que conocemos nosotros, el lago que siempre hemos visitado, la laguna que hemos visitado, sino todos los alrededores, que abarcan casi todo el sur. Bueno, bueno, es que Chetumal, para la gente que nos conoce o vive aquí o que nos está viendo a través de esta entrevista, pues es prácticamente una isla. O sea, tenemos Bacalar, tenemos una conectividad con la laguna de Xulxala, de Huaypís, cruzamos por el río Hondo y salimos a la bahía. Pero eres tú el que lo sabe, mucha gente no lo sabe. Sí, porque si en este momento queremos un tour así bien atendidos, pues todavía nos falta más organización por parte de los empresarios. Me quedé corto en lo del aeropuerto, porque nada más hablé de lo que puede ser conectar, hacer con las ciudades importantes del estado, digo de la zona sureste, sino ese sería el principio para que hubiera aviones directos desde Panamá a Chetumal. ¿Cuánto se importa por Panamá? Pues generalmente llega todo muchísimo. Por Belice, por el puerto de Belice. Perfectamente podía, y no estoy en contra de que Belice crezca y se desarrolle, sino sencillamente nosotros tenemos, ¿por qué no conectarnos directamente con Panamá? ¿Por qué no conectarnos directamente con Salvador, con el propio Guatemala? Acuérdense que entre más comunicados estamos, podemos vender todo, no solo vender el sureste, sino vender también los países centroamericanos. Es que ese es el proyecto de fortalecimiento de la zona sur. O sea, tenemos que empezar a hacer ese comercio con Centroamérica, pero ya un comercio efectivo, ¿no? Porque hay los tratados y todo esto, ya se está haciendo me van a regañar aquí en la producción, como diríamos, un recinto fiscalizado para este tema, pero falta el tema del aeropuerto y falta el tema de infraestructura, también carretera. Yo creo que también el gobierno estatal deben estar pensando en esto. No dudo que así sea, pero yo creo que todos los quintanarroenses, al menos los del sur, deberían de procurar, así como si te falta agua, tienes que pedir un distrito de riego para poder sembrar y tener la seguridad de que tu producto va a llegar a adulto, por ejemplo, es decir, pues tenemos que pensar también que necesitamos que toda la gente del sur pida esto y que no se atraviesen en cuanto que viene un tren y que va a perjudicar cierta parte de la selva entre Escárcega y Tulum, porque es hasta allá, ¿no? Pasando por Bacalar, sino sencillamente hay que ver, si van a botar selva, que se regrese en los alrededores esa cantidad de árboles que eso lo marcan, digamos, los estudios que se van a elaborar. Es importante que lo sepan también los quintanarroenses, porque mucha gente te dice, es que el tren no va a tener equilibrio económico, que se va a perder. Absolutamente, porque el tren está pensado para carga y está pensado también para pasaje. Pero hay una cosa muy importante, va ligado muy seriamente con el interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Ahí exactamente es, para mí, el verdadero muro que está construyendo México, es ese tren. No porque así la estrategia lo diga, sino que va a resultar.
Yo he estado cerca de la gente que está precisamente manejando el tren, lo que va a ser el tren interoceánico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. Y hay muchos inversionistas extranjeros y nacionales que ya tienen terrenos comprados alrededor de lo que va a ser la vía del tren para hacer industrias de exportación e importación, o sea, para trabajar con insumos nacionales e insumos extranjeros y poder de aquí también volver a ser exportados esos productos. Alrededor de un tren que va a tener no solo la vía, la que existe ahorita, mejorada, sino va a tener a partir del 20 la siguiente vía, o sea, van a tener 2 vías ese tren. Y además, pues, y eso va a hacer posible que muchos centroamericanos que quieren llegar a los Estados Unidos por una mejor vida encuentren un mejor trabajo también, oaxaqueños, sureños y también centroamericanos, no queda más. Bueno, es que el Istmo, recordemos históricamente que ahí en algún momento se pensó dragar un canal, pero ahorita pues va a ser sobre tren. En aquella ocasión eran necesidades políticas de un país que pues se había mantenido en guerra desde la Primera Guerra Mundial y ya no pasando por la Primera y Segunda y siguiendo por la de Corea y después la de Vietnam. Entonces yo siento que lo que estaban buscando era eso. Pero como todos sabemos, así como hay buenos americanos que quieren el desarrollo de muchas partes del mundo, hay grandes intereses en que dividir al país. Bueno, y eso fue lo que originó que separara ese proyecto. Aprovechando esta entrevista con usted, ¿cuáles son los programas fundamentales en este año que se van a implementar en...? Bueno, ya los programas están hechos. Okay. Los programas son exactamente los que ustedes han visto: adultos mayores, discapacidad, los de las becas a los jóvenes no lo construyendo el futuro. Que yo tengo algunas cosas pendientes en cuanto a ese programa, pero hay los becarios para que estudien. Okay. Eso es esencial. Si no tenemos una educación educada a la gente joven, no vamos a poder... Le quiero preguntar sobre ese tema. De repente, grandes periodistas, analistas, por ahí he visto que se están rasgando las vestiduras algunos senadores del tema de la educación, que el presidente no está apoyando la educación. O sea, este programa viene a fortalecer precisamente eso. Mira, naturalmente que sí. Hay mucha gente que no puede seguir, gente incluso, si te pones a ver cuáles son los muchachos que han desertado de las escuelas, tanto de la secundaria como de la preparatoria y de las carreras profesionales, es porque vienen de hogares muy pobres, en donde automáticamente tienen que salirse a la escuela para poder llevar alimento a su mamá, a su papá, a sus hermanos más chicos, y son los mejores estudiantes los que desertan. Y son de escuela pública, no son de escuela privada. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que ver la manera de que se queden. ¿Por qué? Que tengan la oportunidad de tener una visión. Hay que acordarse que no todos deben ser profesionistas, pero sí conocer los instrumentos para poder crecer. Yo tengo ejemplos de mucha gente que no ha terminado una carrera universitaria y son más trinchones que cualquiera de los que terminamos una carrera. Son gente exitosa porque al final son emprendedores, digamos, vamos a usar el término. El mundo está lleno de gente importante que ha crecido económicamente sin tener títulos universitarios. Y no quiere decir que con esto yo le diga a los jóvenes no estudien, que estudien, porque van a tener la oportunidad de tener una visión de lo que debe ser o de lo que aprende uno a saber qué instrumental agarrar, qué libro abrir y a quién preguntarle. No basarse en que cada vez que alguien le preguntas algo, agarra el bendito aparatito y se mete al Google. No, yo creo que hay que estudiarlo. Coincido con usted. En el tema del campo, ¿qué viene en campo? Debe haber. Aquí yo sí lo digo como una crítica a todos los gobiernos de cualquier color. Se olvidaron del campo. Y se olvidaron, y yo todavía me tocó trabajar en un momento dado en el Banco Agropecuario del Sureste, y nos dedicamos a los nuevos centros de población. Banrural en esos tiempos, ¿no? Antes. Digo, porque luego le cambiaron, ¿no? Coloquialmente lo llamamos bandidal aquí Bueno, el Banco Nacional Agropecuario se fundó en tiempos de don Gustavo Díaz Ordaz, precisamente para atacar, no exactamente al ejido,
para darle crédito al ejido, sino a la pequeña propiedad. Ok. Ese fue el objeto del Banco Nacional Agropecuario y ahí estuvimos nosotros. El caso es que se desarrolló muchos poblados de Campeche, de Quintana Roo, aparecieron a partir de eso, que se cometieron muchos errores. ¿Por qué? Porque cuando se hace un programa no tienes a los elementos más importantes para que lo realicen. Y hay muchas cosas que sí. O también teníamos sí que hacer resolver. Estado y era importante que creciera, ¿no? O sea, de alguna forma poblar el sureste, pues teníamos que echar a andar el ingenio, Campeche estaba vacío. Había habitantes solamente en lo que era la costa, pero la zona de Escárcega, de Candelaria, hasta Ixpujil y todo eso, bueno, sigue vacío. y sobre todo una zona muy, muy difícil para la agricultura, ahí no podemos entrar en estos términos. Pero el programa, por ejemplo, Sembrando Vida, ¿cómo se está organizando? Porque aquí apenas está entrando, creo que cerró ahorita, vuelve a abrir hasta el próximo año. Las cooperativas, las sociedades de producción, los ejidos, ¿pueden hacer propuestas? Naturalmente, y todos tenemos que meternos en eso. Así cuando vemos que nace un programa con tal o cual estrategia, los que tienen el conocimiento deben de provocar que las gentes que están llevando a cabo el programa se fijen, porque sí estamos en la cuestión de sembrar árboles, pero hace falta riego en todo el sur, hace falta riego. Ahorita lo estamos viendo con la caña. Si ahí hubiese habido riego, no habría ahorita una crisis tan grande como tienen los cañeros, en todo lo que la sequía los acabó. Y no nada más son los cañeros, son toda la producción del sur. Sí, Por digo, ejemplo. pregunto esto porque, bueno, con los nuevos términos y tecnologías que se están implementando, si no tienes sistemas de riego, o sea, dedicarte a la agricultura es tirar el dinero prácticamente. Y hay una cosa, y lo están haciendo a nivel privado, pero son pequeñas cosas. Y cuando el grueso de la población necesita que se abran más campos de cultivo, pero que se abran con riego, porque si las vamos a seguir haciendo a nivel de temporal, va a ser el círculo vicioso de que van a estar en pérdida siempre, había que pedir y subsidiar, pero eso no te resuelve el problema de la producción. Y hay que acordarse, y no hay que hacer programas que a la hora de la hora los maneje el gobierno federal o estatal y se quede en la burocracia. Yo creo que debe entrar la iniciativa privada en todos. Y yo lo acabo de ver con la tilapia aquí cerquita hace pocos días. De un ingeniero conocido, aquí un constructor que se Así arriesgó es. Y cuánto dinero ha perdido seguramente y cuánto dinero también va a ganar, pero es una gente que tiene el tesón de que eso va a crecer y vimos todo un Para la gente proyecto que nos importante. está viendo ahorita en vivo, Quintana Roo solo aporta el 2% de lo que consume el monstruo de Cancún o la zona norte en tilapia. La gran mayoría viene congelada como... Y desgraciadamente viene de lugares en donde traen bacterias que no son... Es correcto. No tenemos los anticuerpos para... Sí, vienen de Vietnam, vienen de Tailandia, pues casi un mercado asiático. Ese debería ser un gran programa de relanzar, de apoyar, de hacer sinergia. Yo creo que lo que tenemos que, independientemente de que el gobierno federal y los gobiernos estatales se preocupen por ese tipo por ejidatarios, por gente buena que está queriendo producir para el consumo mismo y para vender y para tener una mejor vida, hay que proteger también al pequeño propietario. ¿Por qué? Porque el que arriesga dinero en el campo... No cualquiera. No cualquiera, porque si te vas con una mala cosecha te quedas en la calle. O aquí en el sureste nos pega un huracán y adiós cosecha, adiós invernadero, todo. Pero precisamente ahí es donde el gobierno también, a partir del 20 tengo entendido que se van a abrir todo ese tipo de programas. Porque este año ha sido casi de análisis, de estudios. Es el año, por eso le han criticado mucho al gobierno federal de que se dedicó a los programas de sostenimiento de la gente pobre. Okay. ¿Por qué razones? Este país estaba a punto de un hecatombe gigante. Ya no era para que ni en caballo ni en ferrocarril se hiciera la revolución. Aquí lo que iba a pasar era bombas en los lugares públicos, porque la gente cuando no tiene qué comer y cuando se te mueren los enfermos y no tienes cómo
ya no piensa. Y esto iba a pasar. El país no podía seguir como venía, en que se estaba concentrando en ciertas áreas, el Estado de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, la industrialización del país y el empleo ahí. ¿Qué pasó con el Estado de México? Se le llenó de oaxaqueños que no tenían para comer. Y toda la problemática que tiene el Estado de México es esa. De que se le llenó de oaxaqueños que no sabían leer ni escribir, que no tenían educación. No quiere decir que los corramos, al contrario. Lo que tenemos que buscar la manera de que cambien todo eso. Otra de las grandes tesis que se ha manejado es que de alguna forma estaba desapareciendo la clase media en este país. O sea, o había una clase económicamente muy poderosa y cada día había menos gente con poder adquisitivo. Ese fue el problema de este país, que las decisiones se tomaban directamente en el centro, en los escritorios, en los desayunaderos, en los restaurantes. ¿Con quiénes podías llegar a los restaurantes de Polanco? Con la gente que tiene dinero. Y la gente que tiene proyectos importantes, pero se quedan en una zona muy determinada, en el Valle de México. Entonces no es posible que las decisiones se tomaran en los escritorios de las oficinas gubernamentales para favorecer a esta gente. No quiere decir que no lo debían hacer, sino sencillamente pero era más rápido. Distribuir. Es correcto. ¿Y por qué hiciste a los ricos más ricos y a la clase media alta la bajaste a la media, y de a la media la bajaste a la baja, y a la baja la mandaste a la pobreza? Eso es lo que pasó. Y el pueblo ya no lo podía aguantar. Esto generó incrementos en que la gente pues tiene que comer todos los días y tenía que dedicarse a actividades ilegales. O sea, no había otra forma. La gente no se dedicó a hacer eso, sino fue un terreno fértil para que las malas compañías, como decían cuando estaba uno chamaco, echaran a perder al joven. ¿Cómo? Pues tener buenos ingresos aunque su vida fuera de 10 años. Si le va bien. Si le va bien. Y esto es terrible lo que ha pasado. Y para regresarse, para contrarrestarlo, sí se va a pasar más de un sexenio. Yo creo que, pero aquí todos los mexicanos debemos aportar. La idea más pequeña que creas que es pequeña, vale. Vale con tal de asegurar la vida de todos los que vienen atrás nuestro. No, aunque no sean parientes cercanos, sino tienen que ser gente que no es como hacía Eva Perón, regalarle al de abajo. No, es enseñarlo a que gane. Es empoderarlo, fortalecerlo, que aprenda, que se organice, que se arriesgue sobre todo. Y que su autoestima se crezca, porque también es parte. Le hemos hecho un daño a la clase de más bajos recursos, por decir así, y le ha perdido su autoestima. Al perder la autoestima no tienes valores que cubrir. Mucha gente nos hemos portado bien ante el monto que existe cuando lo ves enfrente, porque tenemos una educación y un apellido o tu propia persona que cubrir o que defender. Pero hay gente que no tiene que guardar su apellido ni guardar nada. No tiene nada que perder, por así decirlo. No tiene nada que perder. Incluso siente que lo destrozaron. Y es como si estuviera se nace un resentimiento de tipo social y agreden a todo lo que ven un poquito mejor. Pero esto se está aplicando mucho a nivel nacional en los términos de los políticos. O sea, la gente de alguna forma ha buscado las redes sociales como que sea esa forma de, gracias a Dios, de desahogar esa energía. Y los han criticado, les han dicho, les han comentado. Pero si no estuvieran las redes sociales, digamos, en este momento en este país, tendríamos lo que usted decía, ya le hubieran puesto una bomba a un funcionario, algún político, ya le hubieran al menos apedreado su camioneta. Para mí las redes sociales es la catarsis del pueblo, porque ahí avienta verdad o mentira, o medias verdades o medias mentiras, pero yo siento que es preferible que suceda a que no suceda nada y que estemos esperando a lo que viene en las 8 columnas de todos los periódicos. No puedo decir que haya uno que no. En todos los periódicos que son subvencionados por el Estado. Y eso no es nada correcto. Si tú lo platicas, no hay periódico que no se mantenga si no el Estado
te da publicidad. Es que si no, la rotativa no puede salir bien. Antes, se puede parar la rotativa, diríamos en términos. Antes tenían controlado a la prensa con Pipsa, Sí. la productora de papel, la importadora de papel. Pues ahora ya no hay esa cuestión de Pipsa, ni la destintadora que hay en San Luis Potosí para que todo el papel se volviera Es a que la destintar gente y a producir papel. ya no lee el periódico. O sea, el tema se volvió más visual, se volvió... usted puede ir a la comunidad más sencilla y traen su celular. Los periódicos inteligentes tienen su periódico que antes decían que tenían 50,000 Ejemplares. les hacías una auditoría y no eran. Eran 5,000. Pero eran 10,000 ejemplares cuando bien les iba y los repartían en las oficinas públicas, regalado. Y te vendían en la calle una parte muy pequeña. Pero los inteligentes se han metido a las redes, que no son todos, pero sí se han metido a las redes y están llegando por las redes, ahí están llegando a más. Son nichos de mercado diferentes, por así decirlo. Señor delegado, una pregunta muy importante. Entonces, a partir de 2020, digamos que ya se termina este enrocamiento de lo que van a ser los nuevos coordinadores o delegados en las secretarías, al menos aquí en Quintana Roo, que todavía no han tomado posesión. Mira, el caso también es esto. No creo que hubieran recursos suficientes. Y iba a llegar el de SCT. Qué bueno que quedó una gente antigua, una gente que tenía más de 40 años de servicio, como el ingeniero Orozco. Y que una conocen. gente probada además. Si lo revisas al ingeniero Orozco, no le vas a encontrar casas en Miami, ni nada por el estilo. Bueno. Aunque en Semanal parece que no es así. Bueno, él Pero en Puerto tampoco Cancún puede tener alguna, pero... O no van a ir a Sader, porque No, pues, bueno, ya de... le van a encontrar ahí. Ya de Sader hay otras... Ya viene otro. Otras cosas. Pero definitivamente no había dinero para programas. Y mucha gente criticó por los programas a favor de adultos mayores, que además ya existía el de discapacitados y toda una serie de programas que se abrieron. Pero yo siento que esa sí fue estrategia del gobierno federal, tener equilibrada a la gente de abajo, para que tú a partir del 20 pudieras desarrollar lo que tú querías. Viéndolo bien, los gastos de los trenes no van a ser, no fueron en el 19, van a ser en el 20. Ya lo vimos que hasta el Tren Maya aprueban los estudios apenas en el 8 o 10 de diciembre, el próximo. Y está más adelantado el otro que decía yo, el interoceánico. Pero de cualquier manera, todo el gasto va a ser del 20 en adelante. Oiga, le tengo que hacer otra pregunta, porque ese es de rigor, nos le están preguntando. Hace unos días usted me comentaba de que ya está la gente aquí de la Secretaría de Turismo, un área de la Secretaría de Así Turismo. Se van bueno, a la... que esté la gente no, No, pero sí ya tienen el lugar donde se van a establecer. ok. Espero que ya se estén estableciendo exactamente frente al aeropuerto, en la carretera que va hacia... ¿Dónde está la Sader, que le sobra edificio? Donde está Conafor. Bueno, esto es más atrás. Más atrás. La Sí. parte de abajo, ya ahí va a estar... Bueno, pues van a estar bien guardados. Pues, cuando menos lejos de las manifestaciones. Bueno, eso es otro tema que vamos a tocar. Entonces, por el momento no nos vamos al monumento. Todavía está en stand-by el monumento ahí. Bueno, el monumento ya es la cuna, no es la cuna, sino Museo es el del Museo Mestizaje. del Mestizaje. Ok. Y creo que va a seguir siendo usado por turismo para promoción turística Ok. y para toda una serie de cosas que tienen que ver con el turismo. Nosotros pensamos, van a estar allá, van a tener oficinas de lujo. Pero no se pudieron establecer. Ok. Por una razón. No podían invertir un peso Okay. en un lugar que no tiene escritura, que no tiene Bueno, dueño, pues está en el que agua. no tiene nada. No, y además no está ni en el registro público de la propiedad. Ay. El hecho fundamental es que ese fue el pretexto. Okay. Pero ahora ya no lo tienen, ya tienen Ahora esa van parte. a tener que estar aquí, ok. Y yo creo que... Oiga, eso es la una decisión. noticia que no sabíamos. ¿Dónde quedaron los títulos entonces? Bueno, habrá que Ahí se preguntar construyó en el agua. eso No, fue el gobernador hay Hendricks, ¿no? hay Lo hizo de buena gente, ¿no? Y además, no sea- qué bueno, y ahora que fue el informe del gobernador, primoroso. No, de lujo. Lo que Muy pasó. bonito. Mira, en México pasaron muchas cosas.
si nos vamos a el área de Tulum, que te dicen que son terrenos nacionales, que fueron invadidos, que tiene esta familia. Es esto, es una tiene reserva. otro. A la hora de ver los planos y están en el agua, una parte. Es Está que en el mar. fue Fue una decisión un error de georreferencia. del perito que fue a hacer el cronómetro. Oiga, No. retomando el tema de las manifestaciones, ¿cómo le fue ayer? Muy bien, muy bien. El día de antier exactamente se personaron cerca de, no digamos como, eran como 100 o 200 personas que llegaron a Bienestar a decir que les iban a subastar a partir de hoy. Ok. Hoy iban a empezar las subastas del SAT. El SAT, ¿por qué? Porque una empresa inmobiliaria que fue la que se hizo cargo del ejido Nuevo La Progreso, inmobiliaria Tamalcap, se hizo cargo del ejido. No sé cómo haya sucedido, pero sucedió hace tiempo de que ese ejido dio posesiones a mucha gente que creyeron en esa posesión, construyeron su vivienda. Pero ¿qué pasa? Se inventa lo de la inmobiliaria y es quien iba a empezar a vender los plotes. ¿Cómo le llaman? Regularizar. Regularizar. ¿Qué pasa? Que muchos de los que ya eran posesionarios pues ya no quisieron entrarle a la inmobiliaria. Pero la inmobiliaria abarcó todo hasta lo que ya habían pagado a los comisariados ejidales. Pero cada cierto tiempo cambian de comisariado. El comisariado de hoy no hace caso de lo que hizo el comisariado de ayer. Y ahí viene toda una serie de situaciones. ¿Qué sucede? Que la inmobiliaria no le paga al SAT. Al no pagarle la inmobiliaria al SAT, el SAT embarga. Pero no embarga la inmobiliaria nada más, embarga terreno lo que por es terreno, de la inmobiliaria. terreno por terreno. Entonces viene el SAT a cobrar. Entonces yo me comprometí con ellos, antier exactamente, en la oficina, a pedirle al SAT y delante de ellos hablé para que no vieran que voy a hacerlo, no, aquí lo hago delante de ustedes, le abrí la bocina. ¿Sabe qué es lo que me gustó de esto? Le pedí al SAT que cancelara, no que cancelara, que suspendiera la subasta. ¿Por qué? Porque ya sabemos de esas subastas. Esas subastas ya tienen establecido hasta quién va a comprar. Ah, pues claro. Hasta quién va a comprar y pueden ser los mismos que de siempre, los mismos de siempre. Que se suspenda la subasta para que puedan meter sus amparos. Sí, en el colegiado de Cancún. ¿No? Que lo ayuden los abogados del gobierno, los abogados del Congreso, los de los colegios de abogados, que ayuden a esta gente, porque va a suceder en todo el estado. No crean que es el único lugar donde va a pasar. Va a pasar en Tulum y está pasando en Bonfil. El hecho está en que había que parar y pues parece que la Virgen de Guadalupe o qué fue, que nos autorizaron antier exactamente, en la noche nos autorizaron que ya no se iba a subastar, para que darle la oportunidad a la gente o a unos ampararse o a otros ya meter jurídicamente. Fíjese que aquí hay algo y interesante. Uno, pues veo que el delegado trae power, porque pues esas cosas no se hacen. Yo he visto gobernadores que intentan hacerlo, senadores, y pues el SAT es todopoderoso y no pasa. Dicen que el SAT o la muerte. Es correcto. No, el comercial, ¿cómo era? Si pagas, conoces a Lolita, y si no pagas, pues llega Dolores. Pero el tema interesante es que son viejas prácticas que se han venido haciendo en todos los ejidos del estado, que donde va la ampliación del ejido o esos terrenos que tienen los ejidatarios pegados a las áreas conurbadas, empiezan a vender y empiezan a dar constancias de posesión con los ejidos, pero al final no valen nada, porque esas constancias estás en tierras ejidales que siguen siendo de un núcleo agrario, y el único que lo puede regularizar es el núcleo agrario con una asamblea especial para que pueda entonces entrar la Procuraduría Agraria, el registro agrario. Y ahí es donde se hacen las mafias. Y ahí es donde ya te dan tu título de propiedad y te va a costar 50,000 pesos, 200,000 pesos. Bueno, hasta pagos te dan. Bueno, hay gente que está en terrenos que los ha pagado 2 y 3 veces a distintos comisariados. Ahora, yo lo que creo es expertos en ellos son los antorchistas. Ellos te venden la posesión. Ahora, yo creo que también hace falta que verdaderamente se publique, que no caiga en eso, y que haya una información más generalizada,
porque siguen cayendo la gente. Y yo, al día de ayer, para mí fue un verdadero triunfo el que yo haya buscado y que lo haya conseguido, el que suspendieran. Pero lo que me dijeron después, porque me estaban objetando que era por 18 horas. Y yo hablé, epa, a mí no me van a mandar a la guerra sin fusil y que me digan que 18 horas. No, no, señor, se canceló, no se suspendió, se canceló la subasta. Y vendrá otra subasta posiblemente en 3 o 4 meses, si no resuelven ahora, su hay problema. algo interesante aquí. El SAT no puede embargar algo que no esté inscrito en el registro público. Y de esos predios, muchos no son de Inmobiliaria Tamalcap. Por allá va a estar interesante esta investigación que está haciendo Pulso Sur. Ah, sí, qué bueno que lo hagan ustedes, porque de eso sabremos más. El hecho está en que sí tienen, el Tamalcap sí se inscribió en el registro. ¿Cómo lo hizo? No me preguntes. ¿Cómo llegaron a inscribir a Porque a muchos Tamalcap? son invasores que invadieron predios de la Inmobiliaria Tamalcap y no pagaron. Entonces, ¿qué hizo la inmobiliaria? Bueno, pues son invasores, no me pagaron SAT, te adeudo, perfecto, te señalo estos predios. Hay cosas interesantes Bueno, yo no estoy acusando a la inmobiliaria, sino sencillamente que se aclare todo. No, y cada uno tendrá que sacar su tema, ¿no? Porque el hecho está en que no pagar. Y al no pagar el SAT, olvídate de quién. No, con el SAT no se juega. Entonces, qué bueno que así sucedió. Yo le doy las gracias por medio de esta entrevista a la gente de Cancún, que ahí es donde están exactamente las autoridades, no precisamente la jefa del SAT de Cancún, sino es independiente. Sí, el área de auditoría. El área no de auditoría, donde ejecutan. Pero Ejecución se llama. Sí, área de ejecución. Es de ejecución, y qué bueno que aceptaron no solo plantear que la subasta se suspendiera, sino que la cancelaran. El objetivo es que tanto la bendita inmobiliaria como los que verdaderamente... Los afectados. Hay los invasores, que me perdonen, pero los invasores a lo mejor no pueden resolver su problema. Los que no tienen ningún papel, pues que los ayude. Pero ni modo, así es esto. Mire, nos gustaría que no sea esta la única entrevista, que en algún momento nos acompañe en otra ocasión, y agradecerle que nos haya acompañado, porque pues no todos los días tenemos aquí al delegado del gobierno federal. No, pero para mí vas a tener las veces que quieras, y te voy a decir por qué. Porque al principio me mantuve muy apagado. Hacía yo muchas cosas y no las ponía yo en red. Porque no era, así me lo dijeron en México, que no podía yo venir a creerme la más Tarzán, sino sencillamente que uno ayudara en todo. Me tocó que la Semarnat le negara a la CFE el pasar el cable de energía que pasa de Puerto Juárez, ahí las mujeres, que le dijeran no. Y fue cuando llegaron conmigo exactamente el superintendente de la comisión en Cancún, de parte del superintendente regional que está en Mérida. Y le digo, pero ¿cómo van a hacer eso? Que porque se le pasó el tiempo de que el permiso que tuvo el cable anterior, no lo hicieron a tiempo. Y pues eso no importa, que le pongan una multa a la CFE, pero que definitivamente sí den el permiso de meter el nuevo cable. Claro que sí. Pues no le dijeron que no. Y tuve que hablar a México. Y se destrabó inmediatamente. Le dije, discúlpeme, estaba todavía la anterior secretaria de Semarnat, Josefa González Blanco, y le dije a la coordinadora de delegaciones lo que está. Me dice, es que es correcto lo que hicieron. Digo, pues a mí no importa que sea correcto. Lo que yo estoy viendo que socialmente es incorrecto, el que le nieguen a la comisión el que pase un cable porque el otro ya no sirve. Los apagones están a la orden del día en las mujeres. Pues no sé, pues perdónenme, pero yo toco hasta el presidente si quieren, pero el cable se lo va a poner bajo mi responsabilidad. Y así fue, me dijo, pues díganle por favor a los de la CFE que su central de acá, de la Ciudad de México, haga todo el trámite. Le digo, pero que lo haga, pero el cable lo van a poner antes de que ustedes digan, le den la manifestación de impacto ambiental. Sí, así es, no hay otra.
y que a mí que me corten la cabeza. Le digo. Pero eso se pone. Y aprovechó la comisión a decirme, la comisión federal, me dice, ¿y qué hacemos? Porque ahora que vamos a cambiar el cable se va a quedar sin energía eléctrica y las mujeres. Y necesitamos meter una máquina de 500 megawatts y no nos van a dejar ni siquiera pasar en el ferry la bendita máquina. Le digo, háganla. ¿Y cómo? Háganla. Y la metieron. Y allá se quedó la máquina en la mujer, no sé si la van a sacar o no, pero esa va a sustituir en cualquier momento. Sí, un apagón entre una falla. Y ya después sí le dieron la manifestación, pero después de muchos días, o sea, se pasó para que estuviera. Yo creo que eso es lo que quiere el licenciado Andrés Manuel de nosotros, que metamos las patas o la cabeza. Que salgan de la oficina y estén en el tema social, esa cosa con yo la nunca gente. la publiqué, hasta ahorita lo estoy diciendo Tenemos públicamente. primicia, miren, aquí en Pulso Sur. Públicamente. ¿Por qué? Porque me mandaron a eso y agarraba yo de broma al guacho, que el guacho todo lo que hace lo pone en redes, hasta que me dijeron, oye, estás perdiendo el tiempo, pon todo lo que hagas. Pero no, ya, ahí vamos. Pues mire, aquí tiene canal abierto, las veces que guste venir. Nomás luego no vaya a venir todos los compañeros a decirnos, oigan, por favor, aquí están nuestras solicitudes, que nos bajen la luz porque está llegando muy alta. No, eso tendrá que ir a la Comisión Federal. Estamos trabajando en eso. Ya lo solicité a la Comisión Federal de Electricidad para Morelos. Pero me dijeron, es que si se da para Morelos, se tiene que dar para todo el Estado. Y no todo el Estado merece que Sí, tenga. El tema de Cancún se entiende Cancún que es un otra tema cosa muy especial. El hecho está en que cuanto menos para la zona maya, lo que es Carrillo Puerto, una parte de Tulum, la parte de Morelos. Adóptenos en Chetumal, Lázaro porque Cárdenas. aquí está. Bueno, te quiero decir, el problema no está nada más en la tarifa. El problema también está en que gran parte, si no todos, hay una parte de empleados del CFE que no son nada correctos. Hay muchas cosas que están en contra del consumidor. Bueno, O sea, porque han tenido la libertad de hacer lo que quieren. Y ya, acuérdense que todas las instituciones se venían corrompiendo. No quiere decir que el gran jefe así estuviera, el superintendente en turno, sino gente de abajo. Cuando ves que se corrompe el padre, los hijos se corrompen. Totalmente de acuerdo. Incluso tuvimos una entrevista con el superintendente que llegó hace poco aquí a Chetumal y nos comentaba que teníamos muchos apagones, muchos fallos, porque durante algún tiempo pues no hubo mantenimiento. Entonces se han dedicado al mantenimiento a todas las líneas y ahorita ya han logrado estabilizar el tema. Eso pasó en Pemex, eso pasó en CFE. Desgraciadamente, los que fueron a Harvard, como te platicaba antes no salieron caros. No salieron muy caros y se dedicaron a destruir a las dos empresas nacionales. Esa es la realidad. Dejaron de invertir en petróleo, dejaron de invertir en CFE, cuando que eran las empresas, al menos Pemex. Y mucha gente Pemex, les guste o no les guste, digan lo que digan de Pemex, fue la que mantuvo al gobierno federal durante muchos años. La cantidad de utilidades que tenía Pemex pasaban al erario público, a Hacienda, todo. Siguen pasando. Ahorita parece que están regresando un poco. Pues ojalá, porque lo ordeñaron mucho, ¿no? Nos da mucho gusto tenerlo aquí. Esto ha sido una excelente entrevista, esas que pues no todos los días tenemos aquí en Pulso Sur, aquí en el canal de la capital. Muchísimas gracias. Gracias. Delegado, usted en su casa. Esperemos que pues nos dé otra primicia pronto, de esas que necesitamos, y nos despedimos. Pues yo estoy muy a gusto. Me platicaste cómo llegaste a tener esta empresa, con qué dificultades la hiciste. Incluso ya no hablemos de lo que ha pasado políticamente, pero definitivamente para mí me apantallaste. Desde que entré vi que había organización, vi que hasta hay dos jóvenes construyendo el futuro. Bueno, aquí los han bautizado como los AMLovers. Coloquialmente en Chetumal, así les llaman a los becarios. Y qué bueno que son gente que va a salir. No, se tienen que quedar aquí en casa, si ya aprendieron, que no se vayan. Pues que ya tienen hasta empleo futuro. Pues ahí vamos. Nos despedimos desde la caribeña ciudad de Chetumal. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego y felicidades a todos. No, y luego aquí nos pusieron. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.